Villanueva, soy la responsable de marketing digital de Clarkat y voy a conducir y a presentar la sesión que vamos a tratar. Estamos aquí para hablar de la IA generativa, de más allá de las ilusiones, y os hago un breve repaso de la agenda que vamos a hacer para ir con los timings bien. Vamos a empezar con una breve presentación, después dará paso a mi compañera Bonisu Fernández, que nos va a contar todo lo que se ha hablado, lo que no se ha hablado y las inquietudes sobre la IA generativa. Después daremos paso a una mesa redonda con nuestros invitados especiales que presentaremos adelante, que son Fernando Marquini de Mau, Sergio Rodríguez de Santori y Alejandro Álvarez de Café Candelas. Y después terminaremos recogiendo todas las preguntas y unas conclusiones finales. Tenéis habilitado en el banner inferior una cajita de chat donde podéis ir poniendo las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Incluso podéis dirigirlas a quien queréis que os la conteste, ¿vale? Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Y os presento rápidamente. Nosotros somos Clarkat, por si no nos conocéis, somos una consultora tecnológica que tenemos más de 10 años de experiencia y ayudamos a las empresas a realizar una transformación digital desde el punto de vista del posicionamiento del cliente como centro de negocios. Es decir, nosotros comprendemos a los clientes y con ello conseguimos estrategias de ventas y de marketing optimizadas y más eficientes, ¿no? Para ello nos basamos en herramientas de analítica avanzada, inteligencia artificial y software que personalizamos según los objetivos de cada compañía. Ahora somos Clarkat, pero traemos una novedad que seremos Bulea. Nosotros estamos preparando el lanzamiento de una nueva marca que se encuentra también dentro del paraguas del grupo Clarkat y tiene la misión de empoderar a las compañías en la toma de decisiones informadas basadas en datos e inteligencia artificial. Acompañamos a todas las empresas en el ciclo de vida del dato, desde que existe hasta que se puede tomar decisiones a partir de ellas, haciendo una cadena de valor. Para ello buscamos un enfoque siempre de planes estratégicos en un modelo Data Driving y Data Strategy. ¿Cómo lo hacemos? Pues este ciclo de vida toca los 4 puntos base que para nosotros son esenciales, que es la captación, la activación, las ventas y la fidelización. Donde en captación identificamos y atraemos las audiencias potenciales, en activación personalizamos la comunicación con tu cliente en tiempo, canal y contenido, en ventas sugerimos que ofrecer cuánto, a qué precio, en qué momento y por qué canal, y en fidelización donde detectamos la adherencia del argumentario y la propensión de la intención. Y con todo esto, pues daros mucho a todos las gracias por estar aquí y doy paso a mi compañera Bonisu, que es la responsable del Departamento de Analítica Avanzada de Clarkat y de Bulea, y os va a contar ella la sesión. Muchas gracias, Ana. Y nada, empezamos con, bueno, el boom que ha supuesto la IA generativa, la inteligencia artificial en general y de todo lo que se ha hablado. Esto nos conduce rápidamente a pensar en las grandes revoluciones, tanto científicas como tecnológicas, como industriales, que siempre acudimos a, pues, no, a toda esa fase, ¿no? El 1.0 hasta llegar al 4.0, ¿no? Pero también se ha hablado de que la inteligencia artificial acabará con todos nosotros, ¿no? Desde este prisma vamos a ver, os voy a trasladar pues esas grandes extinciones que ha habido a lo largo de la historia del planeta y qué ha pasado, ¿vale? ¿Qué ha pasado antes y qué ha surgido después? Llegando como conclusión a la hipótesis de que si esto provocará una extinción, al menos humana, ¿vale? Entonces, la primera, hace como miles de millones de años, extinguió todo el 85% de las especies que de aquella eran invertebrados y pececillos, ¿vale? Eh, Efectivamente, los extinguieron casi el 85%, pero la vida sigue siempre su curso y dio como consecuencia otra nueva forma de vida y a los primeros bosques, ¿vale? La siguiente gran extinción acabó con lo anterior y dio vida a los dinosaurios, a los primeros pequeñitos dinosaurios, ¿vale? La siguiente destruyó casi toda la fauna marina y la flora marina, pero aparecieron los grandes gigantes anfibios y los grandes dinosaurios, ¿vale? Eh, bueno, el Triásico y el Jurásico
bueno, constituyó la división del supercontinente que dio como consecuencia a cómo es la Tierra ahora, ¿no? Durante miles de millones de años. Acabó con ello, pero aparecieron los primeros mamíferos, nuestros primeros ancestros, ¿vale? Y por supuesto éramos pequeñitos todavía para ello porque dominaban los dinosaurios, pero incluso para los dinosaurios acabó su tiempo, apareció el incremento de la biodiversidad y ahí nos dio nuestra oportunidad, ¿no? Nuestro momento, nuestra era. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora estamos en un punto crítico entre el temor de que va a acabar con nosotros, nos va a sustituir, se va a convertir en una extinción humana o no, o es una oportunidad. Bueno, supongo que depende del punto de vista en el que lo miremos, ¿vale? Nosotros consideramos que sí que cambiará, como cambió Internet nuestra vida, pero no nos extinguirá. Cambiará nuestra nueva forma de vida y la apoyaremos en una nueva forma de inteligencia, una forma de inteligencia antes desconocida, porque tanto la ciencia como la tecnología ahora se han unido para poder llevarla a término, ¿vale? Y esa inteligencia es la artificial. ¿Qué conduce a esta era? A un nuevo nivel de comunicación bidireccional entre máquina y humano, porque la inteligencia artificial generativa lo que realmente hace es intentar comprendernos en la manera en que nosotros nos comunicamos. Ya no se trata de codificar y programar lo que hace una máquina de forma determinista, sino conversar y conseguir que las máquinas puedan razonar para llegar a conclusiones. Se basarán en nuestro conocimiento previo y en todo lo que nosotros le enseñemos, pero podrán ser capaces de hacer razonamientos más complejos. Y la clave es que la forma en que nos comunicaremos serán como nosotros nos comunicamos entre nosotros. Ese es el motivo por el hype, el entusiasmo y el grado de adopción tan alta para cualquier cosilla que queramos consultar usando la IA generativa, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. ¿Qué ha aprendido? O sea, básicamente lo que la IA generativa hace es entender lo que queremos. Nosotros iniciamos siempre, somos nosotros los proactivos, iniciamos la conversación para que ellos nos contesten en el modo en el que nosotros solemos recibir la información. Nos resulta cómodo recibirla a cualquier tipo de persona, a casi cualquier tipo de edad, eh, y para poder seguir sus razonamientos, ¿vale? Evidentemente, la IA generativa no sirve para todo, pero sí que tiene su propósito. De hecho, nosotros otorgamos a la IA generativa, somos dueños de su propósito, de su misión, ¿vale? ¿Y con qué propósitos? Pues un caso muy concreto, ¿vale? Es la aceleración en la investigación, tanto en el descubrimiento de los nuevos fármacos, en los nuevos componentes y productos, ya que pueden esbozar pueden entrenar en paralelo diferentes experimentos, diferentes escenarios, diferentes situaciones para llegar a esbozar razonamientos y vías de diferentes soluciones que luego supervisadamente los humanos pueden, de alguna manera, tomar decisiones informadas a través de esos resultados. La capacidad de la IA generativa es esa potencia que tiene de paralelizar todo ese tipo de experimentación que desde un punto de vista de humanamente posible nos llevaría más tiempo. Por supuesto, una mejora en la experiencia del cliente, puesto que incluso los bots conversacionales funcionarán ya en plan de conversacionales, ¿vale? La IA generativa conseguirá comunicarse en la manera en que nos comunicamos nosotros, ¿vale? Incluso con el consumidor, evitando pulse 1 para, pulse 2 para, pulse 3, que a nadie le gusta. Y también la experiencia de que tú llamas, por ejemplo, pero no llamas al departamento adecuado, a la persona adecuada y te tienen que derivar. Como consecuencia de ello, no solo tu problema lo explicas una vez, sino que probablemente lo tengas que explicar 2 veces, lo cual eso incrementa el tiempo, incrementa la insatisfacción. ¿Qué conduce la IA generativa? ¿Qué resuelve la IA generativa en este tipo de situaciones? Que aunque tú te puedas equivocar porque no llames al departamento adecuado, se redirija automáticamente al departamento adecuado, al individuo adecuado, pero a ese individuo no le tengas que volver a contar lo que te ha pasado, sino que toda esa información ya está preprocesada por la IA generativa, resumida,
para el agente y, por supuesto, los siguientes pasos y sugerencias a la gente para resolverlo en el mejor tiempo posible. ¿Vale? Eso ayuda a que se resuelvan los casos o las incidencias o esa atención, preguntas, dudas o lo que se necesite por parte del consumidor en menor tiempo y con una mejor satisfacción. Pensar que a través de eso, de ese tipo de interacción, la IA generativa también es capaz de detectar el NPS en esta situación. Si se ha quedado satisfecho el cliente, si no se ha quedado satisfecho, el nivel de insatisfacción con el que entraba, el nivel de cabreo, ¿vale? Porque no solo mide lo que se dice, sino cómo se dice, el tono de voz, que te permite registrar ese NPS, ese sentimiento del cliente que tradicionalmente pues, se hacen encuestas al finalizar la llamada o vía email posterior al hecho, que, bueno, corres el riesgo de que no te lo rellenen nunca, ¿no? Y además se mide otra cosa, es capaz de detectar otra cosa. Cuando tienes la oportunidad de comunicarte con tus clientes, también tienes la oportunidad no solo de resolverles sus problemas, sino de aprovechar para introducirles nuevos productos o asesorarles sobre nuevas situaciones o sobre nuevos servicios que se proporcionen. Mide también la adherencia, el interés que ese consumidor, ese cliente, está teniendo en lo que le estás contando. Si está cerca de lo que a él le interesa o no. Más allá de decirte no, no me interesa, tú lo puedes ir detectando ese grado de desvío, en qué momento has perdido esa conexión con tu cliente, ¿vale? Todo eso en tiempo en el que sucede, ¿vale? Con ese tiempo cercano a la realidad, ¿vale? Eh, bueno, no solo son los clientes, sino son los procesos empresariales. Todo lo que sucede entre bambalinas, todo lo que se tiene que procesar, ejecutar, programar, apificar, todo eso que sucede en las compañías para que al final puedas dar el servicio y los productos que tu compañía ofrece, pues en tiempo, en forma, en calidad. ¿Cómo? Apoyando el servicio técnico frente a las fallas de los sistemas. De los diferentes grupos corporativos, tienen diferentes áreas funcionales incluso a lo largo del planeta y tienen que dar soporte técnico a todas esas partes para que los sistemas no se caigan. Y si se caen, porque nada es infalible al 100%, poder resolverlo en el menor tiempo posible. La IA generativa puede intervenir ahí para resolver, no resolver, pero sí sugerir motivos de esa falla y sugerir acciones a seguir. Eso reduce el tiempo a todo el tema de la investigación forense que se hace de qué ha pasado. Él ya da guías de qué es lo que podría haber pasado, que te conduce a una investigación mucho más certera y rápida, ¿vale? Por supuesto, lo que se desarrolla, o sea, todos esos aplicativos que hay en las compañías, es capaz la IA generativa no de construirlos, pero sí de explicarlos, resumirlos. Imagínate los diferentes equipos técnicos que trabajan en diferentes partes del código, que tienen que saber lo que venía antes, lo que va después de lo que ellos, tener contextualizado para tener coherencia en el código completo. Permite la explicabilidad del código, la detección de la coherencia del código, de las auditorías de la mala praxis, del linaje de la información y la trazabilidad del dato. Acelerar por ejemplo, la aprobación de préstamos, ¿vale? Si cumplen todas las especificaciones y consideraciones necesarias que debe cumplir para aprobar un préstamo, puede ver qué cosas sí están cumpliendo y qué cosas no están incumpliendo. Todo este tipo de cosas puede ser acelerada y facilitada y optimizada por la IA generativa, ofreciéndote la información que necesitas en el momento en el que lo necesitas, de la manera más fácil de comprender para ti como humano, para que se tomen las decisiones lo antes posible. Y por supuesto, otra preocupación es siempre la productividad, ¿no? Aumentar la productividad cada vez, ¿no? A través de el knowledge de la compañía, ¿no? Todos esos resúmenes y extracción de knowledge, tanto en ventas, en atención al cliente, en la evaluación de diferentes escenarios de marketing, de finanzas, de la actividad promocional, de la publicidad, que te permite jugar con diferentes escenarios en muy poco tiempo, ver posible impacto futuro para poder tomar decisiones
en función del escenario exitoso que tú quieras conseguir. Bueno, lo que no se ha comentado, que también es importante ver, que se habla de muchas cosas de la IA generativa, pero no hay que descuidar, pues, fundamentalmente lo que no hace, ¿vale? Es importante pensar que la IA generativa no sirve para todo. Y para cualquier situación en la que nos encontremos, ahí estará la IA generativa. No, nosotros le otorgamos el propósito, pero hay cosas que no hace, ¿vale? No hace las preguntas adecuadas. Es una tecnología que, aunque mira el futuro, es una solución tecnológica y científica que mira el futuro, pero no hace las preguntas. Es reactiva en el sentido de que nosotros somos los que iniciamos la conversación para ofrecerles esa misión. ¿Y con qué? ¿Con qué suministro? ¿Con qué no conocimiento? ¿En qué se tiene que basar para procesar toda esa información y sacar un razonamiento que llegue a una conclusión que nos pueda ser útil para nosotros? ¿Vale? Entonces, las preguntas adecuadas siempre será feudo nuestro. De hecho, he probado a hablar con ChatGPT para decirle, pregúntame lo que quieras. Y me dijo, ¿qué quieres que te pregunte? Esa fue la primera pregunta que me hizo, ¿vale? Y yo le siguiendo que le contesté fue, pregúntame por lo que más curiosidad tengas. Teniendo con la intención de decirle eso, es que le he transmitido un sentimiento, curiosidad. La máquina no tiene sentimientos ni puedes describir casi lo que es la curiosidad, ¿no? Eh, pues lo que me preguntó fue a dónde quería viajar. Si me gustaba viajar, a dónde me gustaría viajar y por qué. Esa fue su primera pregunta. Eso es lo que le inspiraba curiosidad, ¿vale? La siguiente pregunta que me hizo, porque le volví a intentar, a ver si repetía la misma pregunta, fue ¿qué superpoder le gustaría que tuviese? Y yo respondí diciendo, ¿qué superpoder te gustaría tener a ti, a ChatGPT? ¿Sabéis lo que me contestó? Bueno, responderos internamente a ver si acertáis. Me dijo que le gustaría aprender todos los idiomas del planeta. Y yo le pregunté, ¿por cuál te gustaría empezar? Esto fue malicia mía en el sentido de cuál es el que no sabes. Pues el que no sabe actualmente y me gustaría aprender es el chino mandarín. Ahí os lo dejo, ¿vale? Ya sabéis cuál es el superpoder que quiere la IA generativa o esa IA generativa. ¿Qué más no hacen? La toma de decisiones estratégicas, es decir, aunque pueda sugerir las siguientes acciones respecto a una pregunta que nosotros hagamos, respecto a un contexto muy particular, una toma de decisiones estratégicas que entran en combinación con muchos factores normalmente humanos que son difíciles de describir, sigue siendo humana. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos factores emocionales y situaciones ajenas a los datos que modulan nuestras vidas, ¿vale? La toma de decisiones estratégicas vienen muy influenciadas también por las emociones de no solo de los datos, sino de la intención con la que lo quieres hacer, el propósito que quieres conseguir, si se quiere engañar para conseguir un fin, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué no hace? Aunque pensemos que sí, no, ¿vale? No desarrolla código de software, al menos completo, con la coherencia, con todo lo que conllevaría un aplicativo. ¿Por qué? Porque le falta el contexto de todo lo que tiene que hacer en la vida real y tiene que interactuar los humanos con ella. Hay ciertos aspectos humanos que no es capaz de captar la idea generativa y por lo tanto requiere supervisión humana para darle esa coherencia, esa excepcionalidad propia de los humanos para que garantice que sea funcional todo el tiempo. Sí que puede sugerir buenas praxis, todas muy ortodoxas y muy teóricas, ¿vale? Pero ese sentido a lo que a lo que el código se le tiene que dar es humano todavía, ¿vale? Pensamiento crítico. Aunque sí hace razonamiento, no es autocrítico, ni critica a los demás tampoco, ¿vale? Las cosas son como son, desde el punto de vista en el que nosotros se lo vayamos a enseñar, ¿vale? Pero no
pone en tela de juicio lo que está aprendiendo, ni es autocrítico con lo que él está exponiendo. ¿Vale? Esa es una cualidad propia humana, el de dudar de nosotros mismos, el de dudar de lo que nos llega, de la información y de ponerlo a prueba. ¿Vale? Y por supuesto el trabajo en equipo. Aunque en teoría la IA generativa puede ser multimodal en el sentido de que puede haber varios modelos de IA generativa actuando en comunión para hacer el propósito que sea, no es lo que nosotros consideramos trabajar en equipo, ¿vale? Entonces, en teoría, no puede trabajar en equipo. Sí trabaja con nosotros, sí coopera, pero no colabora, ¿vale? Además, que no se habla mucho, siempre está de refilón, ¿vale? Porque también es un tema delicado, porque aparece una nueva complejidad, es que aparecen nuevos jugadores en el terreno de juego, es decir, nuevas especializaciones para que la IA generativa sea lo suficientemente robusta, útil y fiable para usarla en el mundo exterior desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Estos son los tres nuevos roles principales que aparecen. Fundamentalmente, los dos de abajo serán los que más crezcan, más existan más, porque el primero, el de los desarrolladores de IA generativa, suelen ser feudo de pues, esas grandes compañías que desarrollan esos grandes modelos de LLM, ¿vale? Aunque sí, nosotros como desarrolladores, como consultores tecnológicos, no proveedores de esa IA generativa, sí se pueden customizar para un propósito específico, ¿vale? Pero tiene que ser modular esa IA generativa, hay que valorarla muy bien porque lleva tiempo y tiene que merecer la pena, ¿vale? Lo que sí aparecerá inevitablemente como cada vez que aparezca un aplicativo o una solución a implementar en una compañía de IA generativa son los prompt engineer, que básicamente se basa en enseñar a esa IA generativa a que comprenda el conocimiento de la compañía y los datos y la información que hay en la compañía para que resuelva el propósito que le hemos dado. Bien sea, por poner algo simple, un resumen de la información de mi cliente o envíame un email con los 10 clientes que tengo que ver hoy y eso te lo envían todos los días, ¿vale? Y qué acciones tengo que seguir. Eh, se encargará este tipo de perfil, ¿vale? Educará no solo con información, sino que le enseñará también a cómo es la experiencia final, es decir, cómo lo va a ver el usuario final, el comercial o el publicista, quien sea, eh, qué es lo que espera, qué es todo lo que debería de contener y qué razonamientos, ¿vale? Se esperan, ¿vale? Pues un listado que además tenga las acciones de qué ofrecerle, qué productos ofrecerle, qué promociones, hasta qué promociones le puedes ofrecer y son las más adecuadas y a qué precio, ¿vale? El tipo de las cosas que le estás ofreciendo. Pues ese tipo de valores se le vas a tener que decir, ¿vale? Se le vas a tener que explicar. Eso es lo que espera el humano, ¿vale? Y luego, por supuesto, los testers. Como en toda vida científica, tecnológica y desarrolladora, hay un tester para todo. Pues en este ámbito sí que hay validadores y las pruebas tienen que ser muy exhaustivas porque te tienes que poder fiar del sistema, ¿vale? Eh, bueno, vayamos a lo que realmente nos preocupa respecto a, y si yo pongo la IA generativa en mi vida o en mi compañía de una forma seria, que ya no sea un piloto, que ya lo productivice. Ojo con estos temas. La ética. La ética es importantísimo en el sentido de que puede afectar no solo a reputación de marca, sino a que funcionemos mal como personas y como compañía, ¿vale? Eh, la perpetuación de sesgos, si se hacen malas praxis respecto a esto, ocurrirá. Las noticias falsas, la suplantación de identidades, tener cuidado con el tema de la propiedad intelectual a la hora de usar información sobre la que educar a esta IA generativa, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Y cómo se consigue?
fortalecer la ética de la IA generativa? Pues evidentemente con la supervisión humana, o sea, no podemos darle a un botón y decir, ahora sigue tu camino, ¿vale? Eso es imposible. Nosotros tenemos que tener una monitorización continua para poder proteger los derechos de los humanos, para poder... Se trata de que la IA generativa empodere a los humanos, ¿vale? De una forma útil y que permita la autonomía del humano, o sea, de los usuarios, con el menor riesgo posible, evidentemente. La transparencia. Es importante que todos estos aplicativos y este contenido generado por la IA generativa sea fácil de saber interpretar por los resultados, no solo por los testers, sino por las diferentes unidades de negocio y los diferentes equipos, y también que sea explicable, es decir, que haya explicabilidad de que se está utilizando un modelo, ¿vale? De por qué está influenciado el modelo y además informar al mundo cuando tú expongas contenido basado en IA generativa, tener esa transparencia y esa ética a la hora de decir, mira, estamos usando la IA generativa para cometer este proceso que va al mundo y que creemos que es una mejor experiencia para ti, pero tenemos que decirlo de la manera en la que lo estamos haciendo, ¿vale? Y por supuesto, la diversidad. Es importante, como en todo modelo predictivo, no es solo cuestiones de la IA generativa, también es cuestiones de la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, Completa. Es la diversidad de la información. Tener una muestra realmente representativa, exhaustivamente comprobada, con un diseño cuidadoso en esta cuestión y además una evaluación continua y responsable de la información que se está generando y que está llegando a toda esta inteligencia artificial. ¿Vale? Estas premisas ofrecen cierta tranquilidad a la hora de que estás haciendo los mejores deberes posibles a la hora de conseguir que tu IA generativa sea lo más ética posible. ¿Vale? La seguridad, ¿vale? Otro gran pilar fundamental casi para todo, ¿vale? Todo el tema de la privacidad, los riesgos e incluso la crisis climática, veremos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir incrementar al máximo que la IA generativa sea segura? Con una robustez técnica, desde colaboración entre los gobiernos y las nuevas leyes que se aprueban en cuestión a temas de seguridad, de los riesgos, de para qué se puede utilizar y en qué condiciones y contextos no se puede utilizar, porque concurriría en que una mala decisión de la IA generativa pondría en riesgo a las personas, desde las empresas tecnológicas que fabrican en su compromiso a la hora de fabricar y entrenar estos LLMs y, por supuesto, toda la ciberseguridad a la hora de abordar todos estos problemas de ataques de seguridad y de invasión que puedan existir, ¿vale? Importante, unas buenas prácticas en todo lo que es el gobierno del dato, desde la trazabilidad, la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos para fomentar que todo lo que aprenda la IA generativa sea justo y legal, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo se consigue esta justicia, por decirlo de alguna manera, teniendo control sobre la traza y el gobierno del dato? ¿Vale? Y por supuesto, la sostenibilidad es importante a la hora de incorporar una nueva tecnología, una nueva ciencia en el mundo, porque eh, realmente el tiempo real y el procesamiento de la información no estructurada es lo que más consume y lo que es más costoso, ¿vale? A la hora de esa cantidad de procesamiento, de cálculo de miles de operaciones todo el tiempo, y eso conduce a que esos centros de datos que están por todo el mundo necesiten energía. Esa energía tiene que no agravar
la crisis climática o todo esto que estamos viviendo medioambiental, sino todo lo contrario. Tiene que tener el menor impacto posible, que pueda ser que podamos utilizar energías limpias para todo el tema de la refrigeración, para todo el tema del consumo energético y para que, sin perjudicar todo ese procesamiento, ralentizar todo ese procesamiento, sí que no empeore una situación de por sí delicada, ¿vale? Eh, Aunque no lo parezca, demasiado es malo también, ¿vale? La hiperestimulación puede conducir a que todo el mundo quiera tener IA generativa todo el tiempo y para todo, ¿vale? Y en una misma compañía lleguemos a las ineficiencias, a la falta de homogeneidad e incluso la inconsistencia, ¿vale? Desde el punto de vista de lo que se saca al mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos fundamentales para evitar esta hiperestimulación? ¿Vale? Por un lado, la coherencia, es decir, establecer estándares, buenas prácticas para garantizar de que el éxito se consiga en una implantación de la IA generativa. Se tienen que establecer esos procesos y esas pautas para que venga uno o vengan 50 casos de uso, se acometan con esas prácticas para que se pueda ver una estandarización con el objetivo de que al final siempre acabe en producción y que no acabe en un pilotito, que se pueda probar en el mundo real y que no acaben siendo 50 pilotos, ¿vale? Sino 50 casos de uso exitosos que están funcionando en nuestra compañía, ¿vale? Por supuesto, importante la colaboración, ¿vale? Tener una visión estratégica para el apoyo de la IA generativa desde el punto de vista cultural de una compañía es fundamental, porque puede maximizar completamente todo el impacto de toda la organización. Tener una visión global de todas las unidades de negocio o productivas que tiene una compañía, qué casos eh, pueden usarse, e igual algunos casos son duplicados y se están usando las mismas estrategias para hacerlo dos veces en dos áreas diferentes, puede conducir a esas ineficiencias que queremos evitar. Esta colaboración es fundamental y esta transparencia en lo que se quiere hacer con la IA generativa interdepartamentalmente es fundamental a la hora de que un mismo caso puede beneficiar a varias áreas, ¿vale? Y luego, por supuesto, la productivización. Es decir, se trata de empezar por el final. Parece fácil, pero es en lo último en lo que se piensa. Es decir, hay que pensar en la experiencia del usuario final cuando entra en contacto con la IA generativa. Es decir, ponerte en la piel de ese usuario para decir cómo lo va a experimentar. Porque luego queremos que lo use. Porque los que lo desarrollamos no somos los que lo vamos a usar. Entonces, no nos podemos en la piel del desarrollador estamos todo el tiempo. Hay un momento en el que tenemos que decir, oye, ¿tú cómo quieres verlo? ¿Quieres que te hable en inglés, que te hable en castellano? ¿Quieres que te ponga emojis a la hora de describirte lo que te tenga que clasificar? ¿Qué es lo que tú quieres experimentar? ¿Quieres hablar con un chat? ¿Quieres que te llegue por correo electrónico? Toda esta experiencia fomentará o favorecerá mejor la gestión de esas expectativas que tienen los usuarios finales, evitará frustraciones de pues repetir, sí, repetir trabajo porque lo que tú le has entregado no es lo que él esperaba, fomentará una evolución continua a la hora de desarrollar casos de uso de este tipo y el esfuerzo al final se verá recompensado porque lo que has desarrollado finalmente se estará utilizando y se está utilizando con las expectativas que tenía el usuario final, ¿vale? Eh, Ahora sí que yo dejo de hablar e incorporo a nuestros interesantísimos y grandes invitados para, bueno, que nos cuenten un poco sus inquietudes, que nos cuenten un poco su percepción sobre este contacto que hayan tenido con la IA generativa y, bueno, a lo largo de estas preguntas que les voy a lanzar, pues que nos cuenten un poco ellos, ¿vale? Eh, Me voy a referir a Alejandro, ¿vale? Luego irá Sergio y luego irá Fernando para esta pregunta, esta primera pregunta sobre, bueno, ¿estáis coqueteando ya con la IA generativa?
¿Estáis pensando en coquetear con la IA generativa? Y, sobre todo, ¿qué esperáis de ella? Volvemos a lo mismo, ¿no? Empezar por el final. ¿Qué esperáis de ella? Entonces, Alejandro, cuéntanos. Buenos días y gracias por la invitación. Pues sí, sí que estamos dando nuestros primeros pasos en distintas áreas, ¿no? Porque al final esto es una tecnología muy transversal, pero fundamentalmente en la parte de ayuda a la toma de decisiones y ventas y finanzas, ¿vale? También es cierto que tomándonoslo con calma, ¿vale? Para ser algo estratégicos, ¿no? Y no emborracharnos de esta excitación a la que te referías. ¿Qué esperamos? Pues no lo sé. Quizás aquí hay que recurrir a máquina baja, ¿no? O sea, yo lo único que espero es que, o tengo seguridad de que no me voy a morir de parto. El resto puede pasar, y más en este caso, ¿no? Porque estamos en un momento muy incipiente, ¿no? Lo que sí que esperamos es, en cualquier caso, pues ganar productividad y eficiencia, ¿vale? Y en el sentido de dejar la parte repetitiva o la que no aporta valor el ser humano para la máquina y nosotros centrarnos en otras historias, ¿no? Y todo esto sin perder la agilidad que requiere toda organización, ¿no? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es en las ventas, ¿no? Al final tú en la venta siempre dependes de un factor humano muy grande, como es pues la parte comercial, ¿no? Y lógicamente este factor humano pues se ve condicionado pues por temas emocionales, por temas físicos, por temas formativos, y sin embargo pues una asistencia de una inteligencia artificial pues siempre tiene un retorno muy claro en el aumento de pedidos, y porque maximizas el customer journey y lógicamente de satisfacción del cliente. Entonces, es uno de los múltiples ejemplos que podemos. Muchas gracias, Alejandro. Sergio. Buenos días a todos. Pues nosotros estamos un poco en unas fases iniciales, como comentaba Alejandro. Están empezando a emerger este tipo de conversaciones relativas sobre todo a la analítica avanzada y pasar de ahí a la inteligencia generativa. Ya empezamos a tener aplicaciones, yo creo que donde más fácil lo estamos viendo a nivel profesional, pero también a nivel personal, ¿no? Como hablabas, Bonisu, del ChatGPT, como hablabas de otro tipo de herramientas como tenemos el Copilot de Microsoft que nos ayuda en determinadas presentaciones, labores muy relacionadas con el back office, pero sí que es cierto que estamos tratando de llevarlas más allá, obviamente a la parte comercial, a la parte de ejecución, que es sobre todo, viendo con la pregunta de dónde estamos o estoy más interesado, ¿no? En cómo podemos esta información, esta forma de trabajar o ponerlo en función de nuestra estrategia para que nos permita ejecutar en el punto de venta de una forma diferencial, ¿no? Y sobre todo ayudando a nuestros equipos comerciales, obviamente a esta palabra tan de moda que es copilotarlos, en el sentido de que les podamos ayudar en esa ejecución y que verdaderamente pues no se sientan amenazados, como comentaremos después, sino que se sientan ayudados verdaderamente para simplificar, tanto nos cuesta a las multinacionales esta palabra, simplificar verdaderamente o todas las formas de trabajo que tratamos de definir para que después ellos pues, ejecute el equipo comercial en el punto de venta. Pero como digo, estamos todavía en fases muy iniciales, tratando de definir pues, modelos analíticos inicialmente estructurados para a nivel headquarters, por decirlo de alguna forma, grandes conclusiones, pero que yo espero que en breves fechas pues ya podamos verdaderamente llegarlo a ejecución, verdaderamente a pilotar, si esto tiene pues como el futuro que todos esperamos, ¿no? Que es que nos ayude a las ventas, nos ayude a crecer y sobre todo, insisto, esta palabra me gusta mucho, nos ayude a ejecutar en el punto de venta. Muchas gracias. Fernando, cuéntanos. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Muchas gracias. A ver, cuando hablas de qué esperamos, yo lo primero que he pensado es que no nos extingamos como los dinosaurios que ponías tú al principio. Has empezado en un escenario muy apocalíptico. A ver, no, o sea, realmente lo que esperamos es transformación, ¿no? Que para nosotros es uno de los ejes estratégicos de Mauso Miguel. Es donde nosotros intentamos, ¿no?, situarnos para anticipar y ganar agilidad y ganar eficiencia en todo lo que hacemos. Intentar acometer nuestros retos de futuro con algo más, ¿no?, de solvencia si nos anticipamos a todo eso, ¿no? Nosotros llevamos, bueno, vosotros lo conocéis en Clarka, ya varios años aplicando inteligencia artificial, aunque es verdad que era predictiva, ¿no?, sobre todo, con muchos modelos de inclinación, a compra, diferentes temas.
pero es que esto ahora, pues ahora mismo yo creo que estamos en un momento de reflexión porque la explosión, ¿no?, de la IA generativa pues está siendo una revolución que yo creo que no somos capaces todavía de medir un poco a dónde nos lleva. Entonces estamos justo, yo te diría, en ese momento de reflexión, de identificación de casos, de identificación de herramientas también, de analizar bien cuáles son las oportunidades, cuáles son los proyectos que podemos atacar. Y luego, bueno, pues es como esto, yo siempre digo que ahora mismo hay 200 herramientas, ¿no?, de IA, todos conocemos las más famosas, pero hay un montón. Y al final, pues oye, la gran incógnita de todo esto es saber cuál es la que perdurará, ¿no? Cuál es la que con la que acertaremos todos o la que se volverá masiva y la que nos ayudará más. Ahora mismo, ya te digo, nosotros estamos todavía un poco en esa fase en la que todavía la inteligencia artificial predictiva, pues ya para nosotros ha supuesto un eje de transformación muy importante y todavía estamos ahí. Y esto, pues, yo creo que nos ha atropellado, como a casi todos, y estamos un poco viendo, bueno, pues hacia dónde vamos, ¿no?, con todo esto y cuál es el premio que podemos tener. Ya que estás, Fernando, te llevo a la siguiente pregunta. ¿Cómo recomendarías o qué recomendarías a una organización que quiere comenzar a trabajar, pues eso, en una cultura data-driven, que se tomen decisiones basadas en datos, bien descriptivo, bien predictivo? ¿Qué le Pues recomendarías? bueno, o sea, yo creo que esto ya es básico, ¿no? O sea, hace años yo tenía un compañero que tenía en el ordenador una pegatina que decía Data is the new bacon. O sea, es como lo más increíble, ¿no? Ahora mismo yo os diría que, y por llevarlo a mi sector, para nosotros siempre decimos que el dato es como una levadura, que coge un mosto de malta y lo eleva a una categoría de cerveza, a una cosa completamente distinta, de mucho más valor, ¿no? Ujú. Eh, Al final tienes, si tú quieres trabajar con una visión integral, tomar las mejores decisiones, no sé, establecer una estrategia basada en todo lo factual que puedas, eh, yo creo que hay varias cosas, pero yo diría que la principal tiene que ver con, primero, y lo has comentado tú un poco antes, tener una fuente de datos robusta, tener bien gobernado todo tu modelo de datos, tener bien integrado toda la información que normalmente, yo en mi experiencia, yo ahora estoy en San Miguel, pero está en otros sitios, sé que la información suele estar en silos, que ese primer trabajo, ¿no?, de integrar, de armonizar y de gobernar todo suele ser bastante arduo, pero pero es por donde debes empezar. Debes de sentar las bases por ahí para que luego, digamos, te focalices en los otros dos pilares que yo creo que son, una, la cultura, que la organización valore el dato como un activo, ¿no?, como el que decíamos antes, que nos transforma la malta, el mosto en cerveza. Y luego, el tercero que yo diría que también es muy clave es el para qué del dato, ¿vale? Yo, en mi trayectoria, pues me he enfrentado muchas veces a, bueno, pues momentos en los que se requería mucho dato, mucha profundidad en los análisis. Yo siempre digo que tú puedes hacer cosas súper sofisticadas o cosas súper sencillas, pero tienes que preguntarte el para qué, ¿no? O sea, dónde paras y dónde tomas decisiones y dónde implementas, ¿no? Y hay veces que es verdad que nosotros tendemos a rizar el rizo, a obsesionarnos con medirlo todo y luego realmente aplicar poquito, ¿no? O a lo mejor, oye, con menos nivel de dato, pues te habría servido para aplicar. Entonces, encontrar la medida justa en qué es lo que quiero medir y para qué. Eso también es una parte muy clave. Em, bueno, yo como científica te apoyo completamente en el sentido de que la inteligencia artificial será tan inteligente como buena sea la información que se tenga, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué recomendarías? Sí, yo estaba pensando en 4 pasos, ¿no? Y muy de acuerdo, obviamente, con lo que estaba comentando mi compañero Fernando del dato, pero primero yo creo que se tiene que tener un sentido estratégico de lo que se quiere hacer con la inteligencia generativa, con la inteligencia artificial, qué problema quiero resolver, dónde me Ujú. quiero enfocar, qué pasos tengo que dar. Yo creo que eso es lo primero a nivel de compañía que debemos tener.
Segundo, obviamente el dato, todo lo que explicaba Fernando, no me voy a extender mucho más. El dato tiene que ser estratégico. Nosotros tenemos experiencia de lo que pasa cuando no es estratégico en la compañía y lo que pasa cuando sí lo es. Hemos sufrido mucho por cambios tecnológicos recientes por pensar el dato de una forma incorrecta, como un elemento de back office. El dato tiene que estar en el centro absolutamente de todo y no es un tema de datos maestros. A partir de ahí yo pensaría en pilotar, es decir, yo creo que estamos muy verdes, o por lo menos nosotros, hablando de mí mismo y de la compañía en todos estos temas, tenemos que empezar poco a poco, a partir del problema que queremos resolver, pilotemos, probemos y vayamos avanzando poco a poco. Y yo terminaría con un cuarto punto relacionado con el change management. Obviamente son cambios importantes, están en la mente de todo el mundo, hay miedos, hay menos miedos, pero yo creo que hay que construir una estrategia en función de lo que se quiere resolver, como decía al principio, y que esto llegue a todos los equipos, bien sea de back office, bien sea de front office, etcétera, de una forma adecuada, explicada y cómo va a mejorar esto la vida de todos, que al final es lo que se pretende. Muchas gracias, Sergio. Alejandro, cuéntanos tus consejos. Bueno, poco más que añadir, porque tanto Sergio como Fernando, pues ya yo creo que lo han cubierto todo. Yo totalmente de acuerdo con lo que dicen. Primero, tener unos objetivos muy claros, como en todos los proyectos de TI, de a dónde quieres llegar, ¿no? Evidentemente, pero más que nada, yo creo que en este caso es mucho más importante, porque con todo el ruido que hay, yo creo que si no somos estratégicos, corremos el riesgo de que la inteligencia artificial generativa pues multiplique la estupidez humana, que al final es una de las grandes capacidades que tiene. Y por otro lado, pues el tema del dato fundamental, ¿no? Porque al final todos queremos ponernos a correr en un coche que es muy bonito, muy chulo, pero si no tenemos el motor, pues nos vamos a quedar en boxes, ¿no? Entonces yo creo que al final, de inicio, yo creo que son los dos puntos básicos. A partir de ahí, correr. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, es muy buena analogía lo del coche y el motor, ¿eh? No se me había ocurrido, pero es muy buena. Vamos a con un tema delicado, chicos. A ver, Sergio, todo el tema de la IA generativa, de evitar situaciones repetitivas o tareas repetitivas, ¿cómo creéis que las personas de vuestra, o cómo crees que las personas de la compañía pueden asimilar la IA generativa? ¿Será el enemigo? ¿Será una amenaza? ¿Lo verán como una oportunidad de crecimiento? Y luego el tema de la adopción. O sea, la IA generativa está diseñada para que tenga una curva de aprendizaje muy corta, pero ¿cómo contempláis pues, esa gestión del cambio, de ese nuevo proceder y todas esas cosas? Porque al final es un cambio cultural. Pues lo has definido tú en la pregunta utilizando la palabra gestión del cambio. Nosotros tenemos muy claro la importancia de cualquier tipo de cambio organizacional que tiene que ir de la mano de la gestión del cambio, que tiene que haber una comunicación, tiene que haber una formación, tienen que estar claros los mensajes, etcétera. ¿Qué espero yo? Yo recuerdo hace años cuando empezamos a trabajar con los OCRs, que no tiene nada que ver con esto, que también se empezó a hablar de cómo va a impactar esto en los equipos de back office, porque es que entonces la grabación de pedidos, etcétera, promociones, pues va a ser de una forma automática. Entonces los equipos, la verdad que la adopción ha sido fantástica, no ha habido nada más que beneficios y verdaderamente tratar de utilizar el tiempo a aquello que puede dar más valor, ¿no? El humano no va a desaparecer. Yo no creo que las primeras slides que manejabas, pues esto provoque, como decía el compañero inicial, pues que vayan a pasar, pero sí que es verdad que es un tema que tenemos que manejar, tenemos que construir bien la estrategia relativa a las cosas que van a pasar y cuándo van a pasar, ¿no? Qué problema, como comentaba antes, estamos tratando de solucionar y sobre todo que buscamos sacar el máximo valor del tiempo de todos. Y yo creo que lo que nos puede ayudar esto, como decía antes, insisto, es ejecutar. Hay muchas labores en el back office que nos permitirá también eficientar. Entonces, lo que esperamos es que estos beneficios también repercuten en las personas. Pero obviamente no todos somos iguales, no todos recibimos los mensajes iguales y es necesaria una estrategia de comunicación y de change management, sobre todo, muy clara. Muchas gracias, Sergio. Alejandro, parece que estoy haciendo un examen, pero... Sí, bajo la cabeza para que no me preguntes. No, pero vamos a no. ver. Aquí pues, es muy buena pregunta. Yo tengo la duda, ¿no? Porque al final siempre partimos de que el ser humano y las organizaciones siempre es resistente al cambio,
Pero por Ujú. otro lado estamos ante una tecnología que tiene una adopción a una velocidad pues de vértigo, ¿no? Entonces sí que es cierto que en las organizaciones siempre notamos una falta de destreza o una falta de interés que no tenemos desde el punto de vista particular. Es decir, yo puedo tener un comercial de 60 años que para que se ponga a trabajar en el CRM tengo que hacerle 20 sesiones y aún así lo sigue haciendo mal, pero es perfectamente capaz de reservarse el viaje todo de vacaciones, todo online y como un fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que al final, no sé, tendremos que, si el proyecto está bien definido, siempre pensando en la experiencia de usuario, pues lógicamente vamos a ganar mucho en la adopción. Y después, evidentemente, que muchas veces nos cuesta en todos los proyectos reservar tiempo y horas para esta efectiva gestión del cambio, ¿no? A través de fundamentalmente mucho entrenamiento y acompañamiento personalizado. Eso. No tengo respuesta, tengo dudas. Bueno, Fernando, ¿respuestas o dudas tienes? Un poco de todo, Boni. A ver, nosotros, a ver, por separar un poco la pregunta, hay una parte de Ujú. gestión del cambio y otra parte por donde nos enfocamos, ¿no? Ujú. Nosotros, bueno, sabéis, y si no ya os lo digo, nosotros estamos intentando cambiar el rol de la compañía, ¿no? De una compañía que está tradicionalmente vinculada a lo que es producto, ¿no? Cerveza y agua, a ser una compañía cada vez más diversificada, ¿vale? En la que tenemos, pues ya no solamente los productos de otras bebidas, pero también servicios, experiencias, otro tipo de negocios, ¿no? Entonces, ahí el campo de aplicación pues de toda esta tecnología se nos abre pues muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuál es, como decía antes, ¿no? O sea, a qué queremos jugar, cuál es la tecnología, cuáles son los casos de uso, dónde está la oportunidad. Pero nosotros, yo más o menos tengo identificado que todo lo que tenga que ver con la personalización o hiperpersonalización de servicios y productos para los clientes, todo lo que tenga que ver con mejorar la experiencia del cliente, transformarla, todo lo que tenga que ver con optimización interna de procesos, como han dicho mis compañeros, ¿no? Cosas rutinarias que no aportan valor para que precisamente nos podamos enfocar en la parte que sí aporta valor, cómo somos Ujú. capaces de agilizar desempeño diario de nuestros profesionales, ¿no? Y ser más eficientes. Ahí estamos, de hecho, bueno, hay una cosa que sí estamos probando, ¿no? Nosotros, o sea, como modelo, digamos, dentro de todo lo que es pues el CRM, nuestra llegada al mercado, no estamos todavía ahí, pero sí, por ejemplo, la compañía, con un grupo de profesionales, yo estoy en el piloto, estamos empezando a trabajar con Copilot de Microsoft y ya estamos viendo cositas de, pues oye, pues hazme un resumen de esta reunión, ¿no? Hazme este tipo de cosas que nos parecían ciencia ficción hace pues unos años y ahora pues oye, pues mira, yo lo tengo ya integrado dentro de mi rutina diaria. Entonces, para el tema de la adopción, pues efectivamente hay gente siempre que va a estar, ¿no? A la que salta y va a estar el primero en adoptar todos los temas y luego va a haber gente que se quede atrás. Yo creo que en la medida en la que sepamos demostrar el valor que tiene esto, ¿no? Y yo creo que la gente, y os pongo mi ejemplo concreto de ello, cuantas más cosas pruebo, más cacharreo con el Copilot y más, ¿no? Más beneficio le veo. Y es verdad que tiene un esfuerzo adicional, que tú vas a tener que, pues no sé, los primeros días perder un poco de tiempo, ¿no? Probar, error y tal, pero, pero al final, bueno, pues yo creo que le encuentras valor. Entonces, yo creo que hay un punto de eso, ¿no? De demostrar el valor y sobre la marcha ir aprendiendo qué se puede, bueno, pues qué podemos conseguir, ¿no? Con este tipo de herramientas. Hay una parte que tiene que ver con esto no viene a sustituir a nadie, ¿vale? Nosotros en Maus San Miguel entendemos que el valor está en las personas, que todo lo que hacemos en este sentido son herramientas que ayudan a complementar todas sus habilidades, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace falta un cambio, y un cambio no solamente en la adopción de las herramientas, como también yo diría incluso en la forma de pensar. O sea, tenemos que empezar a preguntar, empezar a trabajar, ¿no? O sea, hay cosas que yo creo que todavía estamos lejos, ¿no? Pero ese mindset que tenemos que cambiar de pensar, de embarcar a los equipos un poco en un viaje hacia cómo yo tengo un asistente conversacional o tengo pues, un modelo que me ayuda generativamente a cosas que yo estaba habituado a perder tiempo en ello,
pues por dónde empezamos, cómo demostramos valor y cómo le convencemos a la gente que eso va pues a darle resultados mucho más exponenciales, ¿no? Sobre dónde estaba ahora. Muchas gracias, Fernando. Bueno, última pregunta ya, ¿vale? Ya os dejo tranquilos. Eh, Algo que seguramente interese a mucha gente, a vosotros que ya habéis, bueno, conceptualizado casos de uso de IA generativa y pensado en ellos. Claro, hay millones de ideas, surgen muchas ideas, hay que priorizar esos casos de uso. Entonces, ¿cuál es vuestra estrategia a la hora de evaluar esos casos de uso? Eh, y además, pues entre otras cosas, el coste de lo que lleva, tanto en tiempo, tanto en importe, tanto en todo este tipo de cosas, si es una palanca definitoria o es más importante el caso y bueno, ver un poco pues esas estrategias de descarte de casos y estrategias de priorización y de subir posiciones de los casos de uso. Quizás, Fernando, ya que fuiste el último, cuéntanos. Pues mira, es una muy buena pregunta, porque ahora mismo, como os decía antes, estamos en un momento de reflexión, entonces lo que intentas hacer es un poco matriz, ¿no? De todos los casos que se nos ocurren y cómo entre lo que tenga más impacto, ¿no? Y lo que tenga un retorno de la inversión, pues procuras un poco establecer orden de prioridades. Yo creo que en nuestro caso, todo lo que tenga un retorno claro, todo lo que tenga impacto en lo que, como decía antes, en la experiencia del cliente, en que nuestros clientes nos vean como una empresa que aporta un valor añadido por encima de otras, yo creo que va a estar priorizado, ¿vale? Por encima de otros que son a lo mejor más temas pues, más internos o a lo mejor que no son tan vinculados a visión cliente. Y luego está evidentemente el coste de oportunidad, ¿no? Si priorizas unos y despriorizas otros, pues ¿qué es lo que pierdes? Bueno, pues eso es parte que tendremos que asumir y ver cómo lo encaramos, pero ya te digo que de momento la estrategia que estamos pensando es priorizar todo lo que tenga que ver con experiencia de cliente, valor percibido por el cliente, liberar a nuestros equipos de temas rutinarios para que precisamente puedan enfocarse más en esa conversación de valor con el cliente y todo lo que tenga un retorno, evidentemente, ¿vale? Eso como filtro. Muchas gracias, Fernando. Sergio, ¿cómo decidís esa priorización en los casos? Mira, pues yo creo la priorización por nuestra parte está, una vez pasado ya el momento pues más back office, con ejemplos como los que comentaba Fernando. Nosotros también trabajamos la parte de resumir las reuniones y otra serie de casuísticas que nos pueden eficientar el tiempo. Yo creo que es un primer paso muy interesante. Nosotros estamos enfocados en priorizar hacia ganar la batalla en el punto de venta. Y digo esta expresión porque así lo expresamos. Es decir, cómo podemos linkar lo que es la analítica avanzada, la información, la inteligencia artificial con la ejecución. Como decía al principio que iba a repetir unas cuantas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese vendedor verdaderamente en una definición de un modelo de trabajo que a veces se complejiza, que sea más fácil, a que las decisiones que tenga que tomar en el punto de venta sean más fáciles? No voy a decir robotizarlo, pero robotizarlo, ya que no nos escucha nadie en ese sentido, que permita simplificar también las acciones, que se permita construir una película de éxito clara en función de esa información y que podamos segmentar de una forma dinámica, ¿no? Para verdaderamente al final pues tener esa ejecución excelente pues en ese punto de venta que es lo que tratamos de conseguir. Entonces, todas las acciones y todo lo que queremos construir con los modelos analíticos que estamos trabajando, lo sabéis, estamos trabajando con vosotros, van tendentes hacia ahí. Yo creo que es nuestro primer paso y nuestro mayor interés y hacia dónde va a ir toda nuestra priorización. A nivel de coste, yo no veo coste, veo oportunidad. Ya veremos después lo que supone esto. Hay que obviamente tener claro cuáles son las prioridades, pero hay que pensar en el beneficio y a partir de ahí, si el beneficio supera el coste, y estoy convencido de que sí, porque yo creo que es un paso que tenemos que dar. Al final va a marcar la diferencia cómo puedes trabajar ese punto de venta de una forma diferencial versus a la estrategia tradicional de basarnos en una segmentación específica, la experiencia del vendedor, que verdaderamente ejecute en función de lo que cree que él que es mejor en cada uno de los casos, pues tratar de esto, pues copilotarlo, insisto, con esta palabra que estamos utilizando tanto y verdaderamente triunfar en el punto de venta. Estoy seguro que esto no es un coste, sino que es una inversión y una oportunidad grandísima para todos. Muchas gracias, Sergio. Alejandro, la última palabra la tienes tú.
Primera vez que me dejan eso en mucho tiempo. ¿Qué va? Vamos a ver, sí, a nivel de priorización, sí, estamos de acuerdo. Al final estamos todos en el mismo sector y la priorización es a nivel de ventas, experiencia cliente, satisfacción, aumentar ticket medio. Y por otro lado, la parte de toma de decisiones, asistencia a la toma de decisiones, básicamente para tener claro. Y me refiero, por ejemplo, al ejercicio de presupuestación, ¿no? Es un ejercicio de presupuestación acompañado de un conjunto de datos y de indicadores, pues, por ejemplo, a los tres que estamos aquí, pues no vendemos lo mismo un día de lluvia a un día por ejemplo, mucho sol. Entonces, pues, o no vendemos lo mismo en una zona o en otra en función de la renta disponible o cómo pues, puedan ir avanzando determinados indicadores macroeconómicos. Bueno, pues toda esa parte que puede ayudar a la decisión humana, que tiene muchas cosas no inteligenciables artificialmente, pues es algo que estamos en la hoja de ruta, ¿no? Por otro lado, bueno, pues para abordar también nos gusta bucear en la tecnología que hay disponible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todo esto es muy incipiente y yo creo que ya somos mayores para andar de conejillos de indias, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí siempre tenemos que buscar un poco un equilibrio. La rapidez y querer llegar primero con la validez o virtualidad de la tecnología que exista. Y finalmente, para hacer el business case y que nos lo compren internamente, pues bueno, ejercicio clásico de coste-beneficio, totalmente de acuerdo que esto no es un coste, sino es una oportunidad, qué retorno se puede sacar, pero aquí al ser una tecnología más transformacional, yo creo que tenemos que hacer más hincapié en aquellos puntos intangibles que muchas veces nos cuesta valorar en un business case, porque bueno, al final, si vamos a cambiar proceso, tenemos que ver pues cómo optimizar o cómo poner en valor esa parte humana que vamos a poder liberar, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta es la última parte y aquí hay que hacer pues, un ejercicio de imaginación. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente, muchas gracias a todos. Siempre es un placer escucharos, oír vuestras opiniones, vuestros desafíos del día a día y todo vuestro conocimiento. Bueno, antes de ir a las preguntas, unas pequeñas reflexiones finales y conclusiones, donde, bueno, por resumir un poco todo lo que se ha comentado hoy, extinción aparte, bueno, por nuestra experiencia, por nuestras conversaciones, por nuestras eh, colaboraciones, sí que tenemos 3 tips que pueden favorecer que la IA generativa no solo se pruebe, sino que se quede dentro de una compañía. Y es, bueno, empezar con aplicaciones internas, ¿vale? No en el sentido de que esté en el back office de usar desde el punto de vista individual como humano, en plan de, pues hazme eso, lo que comentabais, ¿no? El resumen de este correo electrónico, de esta reunión o lo que sea, sino de los equipos internos que tienen, es decir, ese aplicativo que ayude a la fuerza comercial, pues por ejemplo, a ejecutar en tiempo, en forma y eficiencia, pues esa visita al punto de venta. Antes de exponer la IA generativa sin intermediario de las compañías hacia el mundo, es decir, que yo como consumidora, bueno, de cerveza, de café y de casera, pueda entrar en un bot y que hable con una IA generativa, ¿no? Antes de eso sí que esas unidades intermedias que entran en contacto con, pues eso, ¿no? Con sus clientes se puedan beneficiar y que sean copilotadas por la IA generativa. ¿Por qué? Porque eso se aprenderá un montón, se transformará la compañía y ese cambio cultural será tangible, se generará costumbrismo y generará valentía respecto a afrontar una IA generativa que se pueda exponer al consumidor sin miedo. ¿Vale? Por supuesto, todo desarrollo, toda solución de este tipo tiene que tener esa transparencia que hemos comentado antes y esa explicabilidad que nos empodera y nos da el dominio o el control sobre eso que estamos construyendo y eso que estamos exponiendo al mundo, ¿vale?
y que nos estamos exponiendo nosotros a la hora de enfrentarnos al mundo, ¿no? Esa transparencia en saber por qué toma las decisiones que toma y esa explicabilidad de esos razonamientos que toma y que podamos seguir para regularla, evaluarla, monitorizar continuamente, eso que hemos hablado anteriormente. Y, por supuesto, importantísimo, no descuidar, por las prisas de ponerlo en marcha, la exhaustividad y la profundidad de las pruebas. Ese testing que hay que hacer, que no por estar en el tercer lugar es menos importante, para garantizar la robustez, garantizar el cierto control sobre lo que vamos a lanzar a producción y estar conformes y satisfechos y seguros de que lo que vamos a poner en producción y en manos de los usuarios finales es realmente solvente y útil, ¿vale? Entonces, tras estas conclusiones finales, ahora sí que sí, doy paso de nuevo a mi compañera Ana, que seguro que tendrá un montón de preguntas, no necesariamente para mí, igual también para Fernando, Sergio o Alejandro. Y nada, es el momento de las preguntas trampa que llamo yo. Bueno, tenemos varias preguntas. Empiezo con la primera. Preguntan, esta es para todos, ¿vale? Sobre todo para los invitados. ¿Cómo cuantificar el valor que la analítica avanzada y o la integración de la inteligencia artificial puede aportar al negocio? Es decir, ¿cómo cuantificáis el valor añadido que os ha dado el incluir en vuestras estrategias la integración de la IA? Si queréis empiezo yo, ¿vale? Para daros tiempos a pensar. Desde el punto de vista de una consultora, como somos nosotros, que tiene una visión un poco diferente a nuestros clientes, tratamos de generar todo sistema de inteligencia artificial y todo sistema de IA generativa o predictiva tiene que tener su gemelo que sea un modelo de atribución del éxito de ese. O sea, hay que otorgarle a la IA generativa lo que es de la IA generativa o de la IA predictiva, de tal manera que tú puedas medir, uno, el nivel de adopción que tiene lo que acabas de construir y dos, si lo que el modelo está diciendo realmente repercute en un beneficio. Es decir, si tú tienes un sistema que te dice, haz esta promoción y con ello consigues 3 clientes más, uno, has usado la inteligencia artificial predictiva para hacer esa actividad promocional y has conseguido ese retorno directo. Esa medición y esa trazabilidad de que como consecuencia de haber utilizado has conseguido eso, otorga numéricamente y científicamente valores, coeficientes, KPIs que te permiten defender el éxito de esa IA generativa o de esa IA predictiva, ¿vale? Desde un punto de vista científico. Más allá de yo creo que esto está funcionando. Ahí ya, si queréis, quien tenga la respuesta clara, que empiece. Bueno, yo comento nuestro caso de Suntoria a la compañera, ¿no? Al final, nosotros como estamos utilizando los modelos de analítica avanzada inicialmente, porque estamos en una fase muy inicial, como comentaba al principio, son a nivel más estratégico de construcción de planes, utilizando esa potencialidad, esa segmentación pues avanzada, esos modelos de éxito para la definición, como digo, de los planes más estratégicos. A la hora de aplicarlos sobre el mercado, lo que estamos empezando es a pilotarlos, es decir, como decía Onisu, pues si aplicamos esta determinada promoción o este potencial que hemos estimado a ver cómo se produce, y para medir, aparte de utilizar los KPIs básicos, referenciación numérica, ventas, numérica ponderada, etcétera, lo que utilizamos son espejos. Entonces, así de sencillo. Es decir, allí donde aplicamos la misma tipología de promoción o la misma tipología de segmentación, etcétera, cuáles son los resultados versus donde estamos aplicando lo que estamos definiendo a nivel de analítica avanzada, ¿no? En diferentes áreas, teniendo en cuenta que no todas las zonas son iguales, pero tratando de tener espejos similares. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que lo habéis dicho muy bien, ¿eh? Solo por aportar, o sea, yo creo que, y por confirmar lo que decía Bonnie al principio, un modelo de atribución es básico. Si tú no tienes eso bien armado, estás muerto de primeras. Claro, lo primero que tienes que hacer es
Entonces, si yo tengo un modelo, y nosotros, por ejemplo, en el tema predictivo lo hemos trabajado, si yo tengo un modelo, tengo que ver, o sea, realmente dónde tengo la adopción y dónde tengo la adopción, qué resultados estoy teniendo, ¿no? En los KPIs. Comparas contra donde no hay adopción o donde ni siquiera tienes el modelo y ahí tienes ¿no? un primer gap que se debe, o se puede intuir que se debe a la aplicación del modelo, ¿no? Nosotros estamos trabajando así, todo lo que empezamos tiene que tener su modelo analítico y su modelo de atribución detrás, y eso es lo que además nos ayuda pues un poco a seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías, ¿vale? Imaginaos que ahora, yo os decía, vamos a invertir y vamos a priorizar todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con punto de venta, con ganar experiencia de cliente, con ganar mejor valoración, que nos vean como más, ¿no? Un socio que un proveedor. Pues nosotros, pues lógicamente, cuando apliquemos todos los modelos de optimización de procesos para los gestores comerciales, pues queremos ver el impacto que tiene eso en el NPS del cliente, ¿no? Cómo van sus índices de satisfacción mejorando y si nos perciben así o no. Pues eso son temas que tienes que construir a la vez que construyes el modelo, básicamente. Alejandro. Sí, por mi parte, poco puedo añadir, estoy totalmente de acuerdo. Piloto para no pegarte la leche y espejo, comparativa, para tener el respaldo de que vas por una dirección más o menos correcta y adecuada. Bueno, respecto a esto del piloto, nosotros tenemos un cliente que lo que le interesa es, si tiene que ocurrir, es decir, si tienen que fracasar, fracasar pronto, ¿no? Para aprender rápido y pasar al siguiente nivel con ese aprendizaje. De ahí los pilotos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. También para todos los invitados, ¿cuáles son las mayores barreras que os habéis encontrado a la hora de poner la inteligencia artificial en marcha? ¿Y qué recomendáis, qué recomendaciones nos dais para que no tengamos los mismos problemas? Bueno, venga, yo me lanzo, chicos. En realidad, yo llevo 10 años ya trabajando con el dato, el ciclo de vida del dato, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la predictiva, la prescriptiva y ahora la generativa, ¿vale? A lo largo de este tiempo han surgido diferentes miedos en diferentes momentos, ¿vale? Como todo, tiene un tránsito, una evolución y ha pasado desde el miedo a la nube, es decir, ¿dónde van a estar mis datos? ¿Quién va a ser el dueño de mis datos? ¿Quién va a poder acceder a mis datos? Lo peligroso que es todo y no tenerlo en nuestros sistemas, ¿vale? Luego ha pasado el tema de cómo me va a decir una máquina lo que yo sé de mi negocio, ¿no? Toda esa parte de la inteligencia artificial, las predicciones, ¿cómo va a saberlo? Si yo todavía no lo sé, ¿vale? Porque puede pasar cualquier cosa. Evidentemente, predecir una pandemia mundial, pues se le va a escapar casi siempre, ¿vale? Pero referente a patrones, referente a pronósticos, referente a todo este tipo de correlaciones entre los datos, sí que es su fuerte, es capaz de procesar todo este tipo de información masiva y puede ayudar. No sustituye, pero sí ayuda y sí que da conclusiones no evidentes que podemos no estar teniendo en cuenta, ¿vale? Ese cambio se ha producido también, ¿vale? Y esto ha favorecido, pues, ese impulso, esa necesidad de pasar al siguiente nivel, ya se han perdido esos miedos. Y con la IA generativa, ese miedo está más diluido en el sentido de que es una transformación más que un cambio completo, ¿vale? Es decir, se basa en esa analítica avanzada, esa analítica descriptiva y esa analítica predictiva, solo que es otra forma de consumir ese tipo de información y de ese nuevo futuro que nos está exponiendo este tipo de inteligencia, ¿vale? En base a, pues, esas imágenes, esa generación de contenido, esa generación de vídeos, esa generación de nuevo contexto de nuestra información, ¿no? Yo los veo más a la gente en general, más cercana, porque ya ha pasado por toda esa evolución y transformadora, ¿vale? Estamos en un momento dulce en ese sentido. Yo diría, Boni, por aportar a lo que dices, para el tema de barreras, para mí la principal, o en mi experiencia,
ha sido el contar con una robustez de datos o no, o una base de datos lo suficientemente potente, no ponerse a trabajar sobre cualquier, ¿no? Set de datos sin que esté lo suficientemente gobernado, ¿no? Y trabajado. Si tú empiezas a hacer una receta maravillosa de cocina con ingredientes de poca monta, pues no te va a salir nada bueno. Y nosotros hemos cometido ese error a veces y es verdad que tienes un coste, ¿no? Porque tienes el coste del tiempo, el esfuerzo y también el impacto que generas, ¿no? Si tú no eres capaz de dar un buen resultado de primeras, pues ya para el siguiente que hagas vas fastidiado. Entonces, para mí ese es un tema claro, una barrera importante, porque no siempre se tiene el dato bien gobernado y bien integrado. Y luego el segundo, lo que decía, es tener bien claro el para qué y tener identificado un caso con el que ganas rápido, ¿vale? Nosotros, evidentemente, tienes un mapeo de casos. Hay algunos que son los con procesos más complejos, más grandes, que te van a solucionar la vida si los afrontas, pero seguramente empezar por ahí no es bueno, ¿vale? Es bueno empezar por algo que te dé valor rápido y que demuestre bueno, que se hace camino andando, ¿no? Que eso además refuerza todo el tema de la gestión del camino. Totalmente de acuerdo. Sí, en nuestro caso también totalmente de acuerdo. La parte del dato, no tenerlo ajustado adecuadamente nos ha costado muchas penas y dejarnos plumas por el camino. Pero creo que, como decíais, establecer un caso de éxito claro, conciso, de qué se quiere hacer, no disparar a todo, y también tener el foco verdaderamente del equipo en el que vas a impactar. Es decir, en nuestro caso, cuando empezamos a trabajar con el equipo comercial y no tener limpia la casa, por decirlo de alguna forma, a nivel de datos, no tener claridad en lo anterior, provocó falta de foco por su parte. Entonces, tener claro el caso de éxito, en caso de que sea éxito, venderlo adecuadamente bien y explicarlo adecuadamente bien a los equipos comerciales, a quién va a pilotar, a quién va a ejecutar, yo creo que es una buena idea, en lugar de lanzarse a las bravas verdaderamente y empezar a recibir golpes, ¿no? Entonces, de acuerdo con el compañero, sí. Sí, al final dato y confianza. Y la confianza la tienes demostrando, porque como toda tecnología, pues la desconfianza es grande. Entonces, esos dos puntos fundamentales. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Hay una persona asistente que ha levantado la mano. Si tienes alguna duda, por favor, escríbenosla en el módulo de preguntas y respuestas para tenerla. Y vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se puede saber si nos miente o nos manipulan los datos? Pregunta controvertida. Eh, Desde un punto de vista científico, bueno, están las alucinaciones, ¿vale? Que es una tergiversación del razonamiento, no de los datos de los que aprende, ¿vale? Pensar que tanto la analítica como la inteligencia artificial, la predictiva y la IA generativa eh, es de lectura de la información. Nunca cambia la información existente en una compañía. Se da el paradigma de que la generativa genera contenido, ¿vale? Y ahí se puede dar temas en las alucinaciones, ¿vale? No ha modificado lo inicial, ¿vale? La fuente original, pero sí ha llegado a una conclusión errónea y a un razonamiento erróneo, ¿vale? De ahí que haya mecanismos y estrategias, aparte de la supervisión humana, para ver si está lejos de lo que es plausible o de lo que no es coherente o está lejos de lo que se quiere hacer como compañía, ¿vale? Así, muy resumidamente, ¿vale? Yo desde un punto de vista de persona que consume datos a diario, te diría que al final es como cualquier otra herramienta que tú tengas que te proporcione datos, ¿vale? Yo te pongo un ejemplo de la semana pasada. Miro el reporte de estadística de ventas y dice que hemos crecido un 80 y pico por ciento versus misma semana del año anterior. Lo primero que yo pienso con mi inteligencia humana, con esta herramienta que estoy usando, es esto no puede ser, está mal. No se puede crecer tanto de un año para otro. Efectivamente, luego indagas y había un error, bla, 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 bla. Yo creo que con esto es un poco lo mismo. O sea, tú tienes una herramienta, pero lo principal, lo nuclear aquí es la persona que lo utiliza, ¿no? Que tiene al final su conocimiento, su experiencia y que puede reforzar positivamente o negativamente ese modelo.
momento en que tú digas, oye, esto a mí no me cuadra, y sí que es verdad que es importante decirlo, ¿no? Que este tipo de cosas los modelos aprenden, ¿no? De los errores que cometen. Entonces, yo para mí lo importante, y como decía antes, ¿no? Cuando ha hecho la pregunta Bonnie del tema de la adopción, lo importante son las personas, y las personas tienen esta herramienta y tienen que saber, pues, bueno, pues poner un poco su criterio, ¿no? Y su experiencia detrás de ella. Pensar que una de las cosas que dijimos que no hacía la IA, ¿vale? Es ser autocrítica, ¿vale? Ahí estamos nosotros para poner la crítica cuando se merezca, ¿no? Vale, vamos entonces con la última pregunta. Bueno, nos ha entrado otra más, pero vale, quizás la penúltima. Seguridad de la información. Es que está escribiendo un asistente. Seguridad de la información. ¿Qué pasa con mis datos? ¿Quién tiene acceso a ello? ¿Nos podéis contar un poco sobre esto que preocupa, por lo visto? Bueno, efectivamente, los grandes proveedores de los modelos LLM normalmente firman acuerdos con los grandes proveedores de diferentes sistemas, ¿vale? CRMs, RPs, herramientas de visualización que incorporan toda la IA generativa, que se alimentan de los datos de la compañía propios, ¿vale? De tal manera que no retengan esa información ni que esos grandes modelos de esas grandes compañías utilicen esa información para aprender y que su LLM sea mucho más inteligente en ese sentido, ¿vale? Entonces, digamos que en el fondo, cuando asumís esa IA generativa y esos modelos los lleváis a vuestros aplicativos, es como si hicierais una copia del ML original de ese proveedor, solo que le enseñas sobre tus datos, que está independizado del LLM original del que estás utilizando, de ese motor que tú estás utilizando. Te beneficias de ese motor, pero el motor de ese proveedor no se beneficia de tu información, ¿vale? Entonces, así es como controlan y regulan y legislan que esa información sigue siendo privada, sigue siendo de una compañía y que no puede ser utilizada por nadie más que esa compañía. Nada más que añadir. Nada más que añadir, Bonnie. Está claro. ¿Teníamos una última pregunta, Ana, o no? Al final. Sí, tenemos una última rápidamente. Y bueno, si entran alguna más a partir de ahora, dejarlas que las contestamos por mail porque estamos fuera de hora ya, ¿vale? ¿Qué visión tenéis desde vuestras compañías sobre una plataforma para hosteleros que le ayuda a la gestión de su día a día, gestión de pedidos, gestión de stock y proveedores? ¿Creéis que vamos hacia una marca donde todos tengan la suya o veis viable que haya una herramienta donde varias marcas compañías puedan coexistir? Esta es para reflexionar, ¿eh? Sí, Esta es buena. Yo es que creo muchísimo en unirnos más allá de las charlas de AECOC, en verdaderamente poder trabajar juntos en plataformas, ya no solo en esto, sino en B2B, para tratar de protegernos verdaderamente las empresas de gran consumo versus a otro tipo de amenazas. Desgraciadamente esto cuesta en muchas ocasiones por razones más allá de las obvias, pero sí que es verdad que en el futuro podría darse una situación en este sentido que pudiéramos compartir pues información verdaderamente que nos pudiera ayudar a todos a progresar o verdaderamente a estar más cerca del cliente. Yo sí que lo veo. Hoy en día sí que veo bastantes cortapisas para otra serie de momentos, como he dicho, plataformas B2B, etcétera, que no están haciendo sentido ir más despacio, pero me parece muy buena idea, reflexión. sí, yo estoy de acuerdo, y de hecho creo que, o sea, llegar a un modelo en que cada fabricante tenga su propia plataforma es un error, porque yo creo que el cliente no está ahí, seguramente, ¿no? No va a tener 18 aplicaciones para cada uno de los, ¿no? de los proveedores o de los distribuidores que tenga. Yo eso lo veo difícil. Sí que creo que seguramente si en algún momento hay una plataforma en la que se agrupan varios fabricantes y que el cliente tiene acceso a todo eso, ¿no? Y que además es una plataforma atractiva, yo creo que el primero que llegue
a eso, pues seguramente será el que se lleve el gato al agua, ¿no? Porque yo creo que es lo que el cliente va a valorar por encima de todo, ¿no? Y, por ejemplo, si os vais a otros sectores, ya hay aplicaciones de bancos, ¿no? Que puedes integrar información de tu otro banco. Entonces yo creo que el futuro va por ahí, por simplificar también un poco la visión del cliente, ganar experiencia del cliente, ¿no? Que son cosas que valora. Y ya os digo que yo no creo o sea, este tipo de plataformas, evidentemente, pues van a ser el día a día y cada vez serán más populares, pero me da la sensación de que el que consiga agrupar un mayor número de oferentes en esa plataforma, pues se llevará un poco el premio. Creo, ¿eh? No sé, de momento es a lo mejor demasiado pronto para saber. Sí, totalmente. Porque aparte, la adopción es mínima. Cualquier plataforma de estas que sale al mercado, estamos hablando de un 2-3% o mucho el 5%. Al final, no, el hostelero no va a tener 15 plataformas, por tanto, hay que ir de la mano, evidentemente. Bueno, vale. Pues Pues entonces, vamos. antes de terminar, Ana, si quieres comentamos que, bueno, aunque acaba aquí el webinar, bueno, tenemos noticias, ¿vale? Y que próximamente seguiremos en otros sitios, ¿vale? Dentro de poco, la semana que viene, estaremos en Lisboa, pero en septiembre nos veréis por Madrid, ¿vale? Y también tendremos otro webinar donde, bueno, hablaremos con Bimba y Lola, que también es cliente nuestro, y, bueno, cómo liman asperezas, cómo se acercan a sus clientes y cómo tienen esa experiencia de cliente mejorada, bueno, y cómo conectan con ellos, ¿vale? De una manera atractiva. Y para Están terminar, atentos a redes sociales para conectar, bueno, para poder inscribiros a ese webinar si os parece interesante el tema que lo iremos publicando. y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, por supuesto, especialmente a los participantes, a los ponentes, por vuestro tiempo y vuestro conocimiento y experiencia, y a todos los que han asistido, por supuesto, también. Muchas gracias. Gracias a Bueno, pues todos. muchas gracias. Un Gracias. placer estar con